Bienvenidos, hola, bienvenidos otra vez a este espacio donde platicamos de cosas de patrimonio. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Personalmente a mí es de mis cosas favoritas. No sé para ti, Vera, ¿qué piensas de este estilo arquitectónico que se llama el Art Deco? Es un temazo, ¿no? Creo que es un parteaguas en la arquitectura en México. Vamos a estar hablando un poquito del contexto sociopolítico en el que surge, que es interesantísimo, pero sí, también es uno de mis movimientos favoritos. Creo que empieza a marcar una tendencia en la arquitectura mexicana y pega con todo en una época que además era como de mucha revuelta y mucha propuesta artística y Y cultural. sobre todo que creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México creo que tenemos muchos ejemplos. O sea, ahora que, bueno, yo siempre caminaba por la calle y ves los de siempre, ¿no? Que ahorita los vamos a platicar. Siempre están ahí. Pero cuando te pones a investigar un poco, hay un montón, un montón. O sea, Y colonias. sobre todo cuando te pones a analizar los recursos formales del movimiento, por ahí te das cuenta, a mí me gustó mucho, estuve caminando la ciudad de Puebla en estos días buscando detallitos y te vas topando con unos guiños por parte de la ciudad, así como de repente un detallito por ahí medio geométrico, una línea trazada en latón, y dices, bueno, a lo mejor no es totalmente art déco, pero algo te deja. Sí. Bueno, pues para empezar, yo preguntaría, ¿qué es o qué hace que un edificio sea Art Deco, ¿no? Yo puedo decir que a lo mejor las líneas, ¿no? Las líneas verticales, la verticalidad, los rodapiés, ¿qué más? Las líneas rectas, ¿no? Súper geométrico, la sucesión de planos. Los abocinamientos, ¿no? ¿Sabes Exactamente. a mí que me parece un detalle precioso? Digo, para que los que no estén muy familiarizados con el tema se ubiquen, la casa de la película Roma es Art Deco. Claro. La casa, la tipografía, todo lo que tenga que ver con la película Roma es Art Deco. A mí me gustaría, antes de meternos un poco al tema estilístico, qué es lo que estaba pasando en México y por qué surge, o por qué ni siquiera surge, porque no surge aquí, por qué lo adoptamos. Sí. Hay que tomar en cuenta que surge en la primera mitad del siglo pasado, estamos hablando de 1920, 1930, cuando veníamos saliendo de la Revolución Mexicana y veníamos con toda una serie de propuestas culturales y artísticas políticas que empieza desde Venustiano Carranza, que sugiere que haya una arquitectura nacionalista y empezamos a retomar elementos hechos durante la época virreinal de México, que ya se decía que eso era México, que lo anterior era prehispánico, no sé qué. Entonces empezamos como a querer hacer ahí un mix, se hacen todas estas exposiciones, la exposición universal de Río de Janeiro, me parece, que se hace ahí como un mix entre pirámide Puc y una cosa muy extraña. Ujú. Entonces, como que estábamos buscando algo que nos definiera. La verdad es que la única corriente artística que logra definirnos como una cultura mexicana es el muralismo. Surgen los grandes muralistas que tenemos a Diego Rivera, tenemos a Orozco, que de verdad son los que van marcando la línea, pero la arquitectura se va quedando un poquito muy atrás. Después hay algunos arquitectos que se toman muy en serio esto de si queremos hacer una arquitectura totalmente nacional. Digo, todo esto está pasando un poquito antes, ¿no? Y surgen nombres como José Villagrán y Carlos Obregón Santacilia. José Villagrán, que era el que decía, si queremos renovar esto, tenemos que renovarlo desde la teoría, y él se mete, era un académico nato, y se mete a dar clases y explicar cómo debe ser la arquitectura y que si de verdad queremos que surja un estilo netamente mexicano, tenemos que basarnos en qué necesitamos y que el propio edificio sea el que se exprese, tirándole un poquito al funcionalismo. Y Carlos Obregón Santacilia, y ahí es en donde ya empieza medio a meterse, dice que tenemos que empezar a abrirnos. O sea, México tiene que empezar a globalizarse y ver qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y empezar a adoptarlas y adaptarlas, ¿no? Y entonces llega el trancazo en 1925 con la exposición de las artes decorativas en París y ahí sí, ya podemos empezar a hablar de un estilo art déco, que es como el apócope de artes decorativas, de cariño le decimos art déco, y entonces sí ya empiezan a surgir todos estos detallitos de los que estábamos hablando, de la geometría, las líneas, las sombras, todo esto, ¿no?
Sí, sobre todo estas líneas, ¿no? Como dices tú, las líneas verticales hacia arriba. Ujú. Sí, sí, sí. Si quisiéramos hacer un juego de ir caminando por la ciudad e identificar edificios Art Deco, si los vemos al exterior tenemos la geometría lineal, vamos a ver muchísimas barras, muchísimos elementos totalmente geométricos, una especie de abanico que se abre, sucesión de planos, entre calles, estaba como súper de moda las entrecalles, a lo mejor entre dos elementos, alguna línea que nos estuviera marcando que eran dos elementos distintos. Y en interiores es muy interesante porque creo que ya empezamos a preocuparnos un poquito por la estética interior de los edificios, que están los pavimentos polícromos y cosas que brillan. Hay muchísimo latón en este Sí. movimiento, ¿no? Oye, y entonces prácticamente estamos diciendo que sería como un movimiento que queda como entre el modernismo y el funcionalismo, más o menos por ahí, como que se empalman, ¿no? O sea, es como una Sí, cosa sí. ahí, porque Pues es justo justamente cuando en empieza esta, perdón, no, continúa. que es justo como cuando empieza a ver todo este movimiento. Más que entre el funcionalismo y el modernismo, yo lo pondría como un paso siguiente, sobre todo en París, obviamente aquí no. El paso siguiente al Art Nouveau. Es así como la evolución del Art Nouveau. Es que justamente en esa exposición que dices, bueno, todo parece como Art Deco, ¿no? Tiene como estos elementos y aparece Le Corbusier con un edificio pues diferente, más simple, más plano, más funcionalista, ¿no? Y ahí o sea, están estas dos como coexistiendo, ¿no? Exacto, porque todo va como muy a la par. Te digo que Villagrán estaba también poquito antes, o sea, es justo cuando se dan cuenta de que el neocolonial no va a pegar, y la verdad es que pues sí pega, pero pega muy en corto, Sí. y Villagrán pues es un funcionalista de primera, y él es el que dice, tenemos que pensar en los edificios de la forma más racional posible y que sea el edificio propio el que se exprese, de acuerdo a las necesidades que está cubriendo. Entonces sí, o sea, Villagrán yo creo que es el de los académicos por excelencia que tenemos y tuvimos en México y de los funcionalistas básicos que tendríamos que estudiar. Pero sí, es como un poquito el precedente que se da para el Art Deco. Sí, y bueno, y por la época que estamos hablando, 25, 30, 40, pues estamos hablando entonces de las colonias, por lo menos en la Ciudad de México, de los alrededores del centro histórico, ¿no? Podemos decir que una colonia donde hay muchísimas representaciones de este movimiento, pues es la Condesa, ¿no? Otro es la Tabacalera, podría decirse, ¿no? No sé si quieras que vaya enseñando algunos edificios. Voy a enseñar algunos edificios, pero no necesariamente están en su... Que por cierto, ahí hay que hacer un paréntesis importante. La Hipódromo Condesa, el proyecto urbano fue de José Luis Cuevas. Entonces ya estamos hablando de que no cualquier persona se encargaba también del diseño urbano. O sea, ya nos estamos metiendo como en una planificación integral de las ciudades, ¿no? Mira, por ejemplo, es que no están viendo nada, ¿verdad? Pues sí, claro. Voy a compartir la ¿Cuál? pantalla. Y, a ver, Esa este es es una uno, chulada, ¿no? exacto, no, está, ahora sí que dije alrededores del centro histórico, pero bueno, este sí está un poco en las afueritas de lo que era el centro histórico. Entonces, este es la estación de bomberos, ¿no? Esta es una representación de ese movimiento, que ahora es el Museo de Artes Populares, ¿no? Creo. Creo que sí. Ese edificio a mí me parece una chulada, pero además estuve checando y si tienen oportunidad de ver imágenes del Palacio Stocklet en Bruselas, es muy, muy, muy parecido. O sea, tú ves una foto de los dos y es como prácticamente lo mismo. Y volvemos a hablar de este tema de la internacionalización de los movimientos, ¿no? O sea, ya empezar a meternos en otros, en lo que está haciendo el mundo. Aquí están viendo todas las fotos, ¿verdad? O nada más ven una. No están, Ahí solo una, la de la esquina, que tiene, si no me equivoco, a Tlaloc en las esquinas bueno, porque era el edificio de bomberos, ¿no? exactamente, eso es lo que le quería mencionar, ¿no? O sea, también en esta parte del muralismo, que tú decías, pues también se empezaron a adecuar
cosas prehispánicas, ¿no? En la parte de... O sea, algo que caracteriza también al Art Deco mexicano es esta parte prehispánica donde poníamos estos detalles, ¿no? Por lo menos en estos edificios importantes. Y se geometrizaban, o sea, ahí los vemos como totalmente rectos, unos cortes muy angulares en la piedra y todo. Así es. Mira, este es otro que seguramente todo el mundo lo conoce. Yo quiero pasar rápido porque en realidad te digo, son los edificios que, pues que todo el mundo conocemos. Sí, los icónicos. Exactamente, y que se han hablado muchísimo de esto. Entonces, nada más como para dar un repaso, este es el de la Lotería Nacional, antes de la restauración, ahora es blanco, ¿no? Em, Sí. este no sé de qué año sea, pero esta es una foto mía, de hecho. No sé, no quiero revelar mi Antes de edad, la pero es una foto restauración. mía. No sé de hace cuántos años Lo era. bueno es que no es de la construcción, George. Oye, les digo que estoy desordenado, ¿eh? No crean que esto es por año de construcción y nada. Entonces, Claro, es que, bueno, el vestíbulo de Bellas Artes es lo más art deco que hay en este país. exactamente. No es que el edificio sea Art Deco, sino más bien el interior es el Art Deco, ¿no? Sí, ahí podemos encontrar todo lo que les decía, o sea, materiales con brillo natural, los pisos polícromos, esa tipografía, no, es que es alucinante esa tipografía. Padrísimo. Y el latón y las Pues mira, líneas. aquí se puede ver un poco como ese abocinamiento que te decíamos, pero en las mismas letras, ¿no? Se van como la repetición, se van encimando las letras, ¿no? Y la geometría con todo. Por este lado. Y justo eso te iba a decir, una de las cosas características también, que ya empezamos a meternos, ven nomás qué chulada de foto, ya empezamos a meternos más en los detalles sensibles de los interiores, las lámparas, los buzones, las letras, el mobiliario, todos estos elementos que pueden ser casi imperceptibles, como que el Art Deco los deja de manifiesto que todo eso está pensado, todo eso está planeado, todo eso está diseñado y logran un conjunto poético, escultórico, ¿no? Sí, totalmente. Este es, bueno, pues yo creo que esta es la máxima expresión, ¿no? Una chulada. De México, ¿no? Aunque también hay unos muy buenos ejemplos. A ver, mira, vamos a ver. Todas estas fotos que voy a presentar son mías, ¿eh? No crean que las bajé de internet. Mira, este está... Qué buena foto esa del juego de cúpulas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Oye, este es uno de mis edificios favoritos también del centro histórico, eh, la Nacional, ¿no? Donde antes estaba Bellas Artes, ya se mudó a la Torre Latino, pero bueno, yo tuve la suerte de poder trabajar ahí un rato y pues, es alucinante este edificio por dentro. Mira, mira las escaleras. Puf, La herrería, bueno, no es herrería, ¿cómo le llamarías esto? la, la manguetería, ¿no? Metales, No, no ¿no? sé. Un material metálico. Mira, los Pero además de los primeros rascacielos en Ciudad de México, también. es que volvemos a lo mismo. De hecho, a nosotros no nos llega tanto la influencia por París, nos llega más por Nueva York. Y como Este es un símbolo clásico, exacto, este es un clásico edificio como neoyorquino, ¿no? Del hombre de totalmente. Pues Spider-Man. era la arquitectura de vanguardia en una ciudad que se estaba proyectando como la mejor ciudad para vivir en el mundo, pues obviamente aquí lo queríamos copiar. ¿Qué está haciendo Nueva York y le está saliendo bien? Está haciendo el Empire State, está haciendo, no sé, todos estos edificios icónicos y obviamente aquí los queremos replicar y hacemos este tipo de cosas y es nuestra proyección al mundo, ¿no? Y pues este le salió muy bien a Carlos Santacilia, a Carlos Obregón Santacilia. Y mira, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Del rodapié, o sea, toda la parte inferior de un material pétreo pues con un cambio de material hacia arriba. Vemos las líneas verticales que decíamos hacia arriba, cómo se va cerrando y, y corona, ¿no? O sea, como que se enmarca perfectamente el edificio, ¿no? Y esa es una parte muy importante del estilo Art Deco. El protagonismo que van teniendo las ventanas, ¿no? O sea, van haciendo ese claroscuro en la fachada. Ya no es simplemente abrir vanos, sino vamos a hacerlos que sean como algo que está ahí. Mira esta chulada de elevador por el que yo subía todos los días.
¿Nos estás presumiendo acaso? Un poquito, un poquito. No, es padrísimo este edificio, ¿no? Y además siento que lo que nos enseñabas hace rato del edificio del Moro, como que también se presta mucho a recuperar todo lo que quería hacer el neocolonial y traer las cosas prehispánicas y no sé cuánto. Las grecas de las civilizaciones prehispánicas se adaptan perfectamente bien a esta geometrización de la decoración. Entonces, como que sí vamos teniendo por ahí un poco de arquitectura y de decoración egipcia, pero sí también muchísimo prehispánico, ¿no? Yo Justamente. veo esa puerta del elevador y dices, bueno, también tiene un poquito de Mitla. Mira, bueno, este es otro. Déjame abrirla. De los grandotes que también tienen estilos. Mira, híjole, estas lámparas. Ahorita que lo compartir. Es que a mí me emociona estas cosas, fíjate. La lámpara, ¿no? Por ejemplo, de las esquinas del Monumento a la Revolución. Y el águila discreta ahí abajo en una de las esquinas, ¿no? Justamente es lo que decía. A ver, déjame ver si le puedo hacer un zoom. ¿Cómo se van pues haciendo rectas las esculturas, ¿no? Son como muy rectas, ¿no? Y se geometriza todo, Ujú. todo, todo. A ver si tengo otro. Esta la publicamos hace poquito en el Instagram. Justo eso te iba a decir, o sea, para todos los que anden por allá, y en realidad es un movimiento que sí va pegando en otras ciudades, las ciudades que ya empezaban a perfilarse como de las ciudades importantes en el país, que a quien le interese y ahora lo quiera hacer como una especie de ejercicio y paseo dominguero, empezar a buscar estas líneas, son edificios sumamente fotogénicos. Sí, mira, esta cúpula también es maravillosa. Pero, bueno, estos son algunos ejemplos de los que ya pues son muy cotidianos y que puedes ver siempre, siempre por la Ciudad de México. Son como obligados el pasar por ellos. Yo encontré este libro en mi biblioteca que se llama Ciudad de México, Arquitectura 1921-1970, que se los recomiendo. Y bueno, independientemente de lo que habla, llegas a un momento donde tienen aquí las fotografías y las descripciones de algunos edificios. Les voy a mencionar por decir algo rápidamente, porque te digo, o sea, quiero pasar muy rápido por la Ciudad de México. Y aquí sí viene por año, no viene todo desordenado como mi presentación. Entonces, por ejemplo, pues bueno, tenemos la estación de policía de bomberos que ya la vimos. Está, por supuesto, el infaltable, el parque Lindbergh. exactamente, de la colonia Hipódromo Condesa, tienen que estar ahí. Lamentablemente busqué fotos, tenía fotos de cuando lo restauraron, creo que fue en el 2015, 2014, no las encontré, pero tienen que visitarlo, obviamente, ¿no? Ese es Art Deco también. Uno de los representantes también del Art Deco, pues Juan Segura. No, hombre, de los máximos. Exactamente, si tienen chance de buscar en internet el conjunto Isabel, para mí es una cosa maravillosa. Un colega vivía ahí, tuve la oportunidad también de conocer los departamentos y de entrar a ese edificio que está sobre Avenida Revolución y es maravilloso, sigue Porque funcionando. además él se enfocó a pura vivienda, ¿no? Bueno, sí, pues, también tenemos el otro caso que es el edificio Ermita, ¿no? Que también es maravilloso edificio, ¿no? Chulada de edificio. No, Que y además siento que con él empieza medio a cuajar todo esto de querer recrear formas tradicionales, como que él sí logra conjuntar las formas tradicionales mexicanas, todo lo que se venía tratando de evolucionar, de asentar, de todo, y meterlo, pero como cuchillo en mantequilla, en todos los movimientos que se estaban dando internacionalmente. Para mí, Juan Segura es uno de los máximos arquitectos que hemos tenido en México y el edificio Ermita es hermosísimo. sí, así es. A ver qué otro. Está, por ejemplo, bueno, pues me faltó poner la foto que también la acabamos de publicar hace poquitito, que es pues el mismísimo Frontón México, ¿no? Claro, ya está. Hicimos examen y resultó que todo el mundo pasó.
Claro, pues es que estaba muy fácil, pero era con truco y solo una persona le dio. Dije, ¿dónde Caray, estoy? Pero estoy en el Monumento a la Revolución, estoy bien. te No, pero, entiendo de pronto en México. exacto. No, pues sí. Pero miren, por ejemplo, esta es otra característica del Art Deco, ¿no? Las marquesinas, los abocinamientos, las puertas. Este también otra característica, ¿no? El nombrar los edificios. El decir, bueno, este es el edificio tal, ¿no? Sí, bautizarlos. Bautizarlos y que se entere la gente. Y de repente medio hasta firmarlos, ¿no? Yo me topé con varios aquí que, pues que ya el arquitecto deja ahí, aquí estuvo Jorge. Sí, sí, que cuando haces una cosa como estas, pues sí vale la pena poner tu nombre, pero luego ves, arquitecto te dices, bueno, pues ¿para qué pusiste tu nombre, no? Híjole, compadre, Híjole, mejor tápale. te lo hubieras ahorrado, ¿no? Pero ¿cómo saber, no? Mira, aquí vemos otras representaciones, ¿cómo se llama? Prehispánicas, ¿no? Vemos igualmente la verticalidad de las líneas, cómo rematan, cómo van marcando todo, ¿no? Para mí este edificio es increíble, ¿no? Y tuvo muchos años, pues, en malas condiciones y qué bueno que lo retomaron. Y espero también, miren, hemos tenido la suerte que de las cosas que hablamos, ¿verdad? Las empiezan a restaurar. Entonces espero también que cuando termine esta plática empiecen a restaurar la ermita porque es un edificio increíble. Pues a ver si empezamos a hablar de la plaza central de la ciudad de Puebla, porque llevamos 3 meses con todo bardeado, pero Sí, bueno, ¿verdad? La están restaurando ahí y no sé para cuándo. quién sabe, quién Para sabe. quien, para quien no sepa cuál es el ermita, pues ya es más famosísimo, conocido como el edificio Canadá, ¿no? Que ya no es que ya no dice Canadá, dice ahora Coca-Cola. Y bueno, pues en la colonia Condesa pues hay mucho, el edificio Tehuacán. Caminen en serio por Ámsterdam y se van a topar el edificio San Martín y, y se van a topar con muchísimos ejemplos de esto. Oye, pero por cierto, A ver, antes de que me vayas a dejar fuera, Puebla también tiene sus edificios Art Deco, ¿eh? ¿cuál? ¿Puebla? A ver, Puebla, sí, claro. ¿qué hay de Puebla? A ver. ¿Cómo que hay en Puebla? Hay No, muchísimo que ver en no, no, Puebla. A no, ver, no. Pero de Art Deco, pero de Art de Deco. Art Deco, pues hay muchísimo. Mira, pasa más o menos lo mismo que en Ciudad de México. El centro histórico ya estaba bien definido y la gente empieza a moverse hacia afuera, ¿no? Es como de, bueno, sí, ya centro histórico, qué padre, pero la ciudad está creciendo, nos estamos proyectando al mundo como un país ya conformado, un país que ya pinta en el mapa, y Puebla no se queda atrás. Puebla ya empezaba a ser una de las ciudades, bueno, desde siempre, una de las ciudades importantes en el país. Y tenemos varios edificios también Art Deco. Empiezan a surgir estas colonias periféricas como colonias satelitales al centro histórico y empiezan a desarrollarse con esta arquitectura. Empezamos a ver por ahí algunas casitas que ya de repente, sobre todo las que están en esquina, que aprovechan a la verticalidad de los edificios, empezamos a ver las ventanas mucho más definidas, por ahí los nombres de algunas calles, la tipografía con la que se escriben los nombres de algunas calles, ya te empieza a dar indicios de que algo se está haciendo. Y algunos de los edificios que se construyen dentro del perímetro del centro histórico, que ya empiezan como a apostarle a la vanguardia. A mí me gusta mucho porque son cines. Entonces dices, bueno, el cine se veía como algo que venía a romper, que ya era la modernidad andando, que ya estábamos hablando de algo totalmente nuevo. Entonces empiezan a construir cines. Tenemos el cine Coliseo, el cine Reforma, ahí está, el Cine Coliseo, que ahora es un Modatelas, que además a mí me encanta porque Modatelas se apropió de la marquesina y entonces ahí te ponen los costos de la tela y no sé cuánto, pero esos eran los cines que teníamos aquí. Se puede ver un poquito hacia la izquierda de la foto esta geometría en los muros, las ventanas con tipo acordeón. Para mí es una chulada este edificio, una chulada. Y aunque son edificios chaparritos, o sea, no es el edificio de la Lotería Nacional, estas líneas verticales hacen que crezcan hacia el cielo, ¿no? Exactamente. Para mí es una chulada. A ver, Y déjame ver. ojalá que ya que estamos hablando de él, alguien le meta, porque
es una pena, cada vez le faltan más vidrios. Mira, aquí tenemos una de frente. Es que ahora creo que compartí la foto nada más, ¿verdad? Sí. Ahora déjame ver si puedo cambiar. ¿Este en qué zona está, dices? En el mero centro. Está como a 5 calles de Catedral. En el mero centro, sobre la calle 2 Poniente, digo, está de más que les diga direcciones, la 2 Poniente esquina con 3 Norte, por si Pero, alguien está por acá o por si alguien de Puebla nos está viendo. ajá, exacto. Y por ejemplo, está abandonado este edificio, no funciona. Como cine, nunca más. Está Modatelas en la planta baja y dicen por ahí las malas lenguas que los primeros niveles son las bodegas de Modatelas y por ahí si de repente agarras descuidadas a las señoritas de Modatelas te puedes colar y todavía Pero tiene algunos cielos rasos. me recuerda un poco ¿cómo se llama el que está aquí en la Santa María, la Ribera, por cierto? Ay, el... Ah, El Ópera, ¿no? ajá. Sí, el Que ese Ópera. también lo estaban restaurando, ¿no? Y el proyecto estaba súper bonito. Pues dicen que lo van a restaurar, pero pues hay que ver para cuándo. Pues desde que yo andaba por aquellos rumbos. Bueno, sí, este es el Cine Coliseo. Por ahí tenemos otra foto del Cine Reforma, A ver. que el Cine Reforma es una pena, tenía una marquesina súper bonita y se la volaron en un afán de limpiar las fachadas del centro histórico. Cine Reforma. Ah, ya. Es el grandote blanco, ¿verdad? A ver. Más respeto, por favor. No, es que tengo otro edificio que me pasaste que es amarillo. Ese mero es el Cine Reforma. Otra cosa importantísima en edificios de la simetría. A mí me encanta, tú te paras justo enfrente de este y la verdad es que la foto bueno, sí, le ayuda, es un edificio muy bonito, pero no es tan alto como parece. Les recuerdo que en Puebla estamos en zona sísmica, entonces tendemos un poquito más a los edificios chaparritos, además de que por ahí hubo algún decreto en algún momento que no se podían hacer edificios más altos que las torres de catedral, entonces los edificios del centro son en realidad no no muy bajitos, pero tampoco son inmensos como los que tienen ustedes por allá, pero con tanta línea vertical y todas estas ventanas tan finitas hacia arriba, pues obviamente tiende a la verticalidad y hace el efecto óptico de que sea un edificio inmensamente grande. Sí, bueno, ustedes, los poblanos, se caracterizan por otro tipo de arquitectura, ¿no? Y eso nadie los alcanza. Gracias. Definitivamente ustedes son los número uno de este país, pero en la parte de Art Deco hay pocos ejemplos, ¿no? En Puebla. Sí, ni tan pocos. Lo que te digo, se da sobre todo en vivienda, en las colonias estas periféricas y también en muchas remodelaciones que se dan en los edificios del centro. Por ahí me voy a aventar un tour, vas a ver, el fin de semana para que les estemos subiendo fotos, porque por ahí de repente llegas a algún hotel y está la placa como de granito en el piso. Esas son las viviendas, que es una pena que esté tan abandonada esta colonia, porque de verdad se ve que tuvo unas glorias pasadas Sí, sí. increíbles. Pero ve estos detallitos de los remates tan verticales, las ventanas, lo que te digo, que forman, ya son súper protagonistas, la herrería de la barda perimetral. Qué pena que esté tan abandonada. Tuve chance de andar por ahí hace como un mes y todas las casas son una joya. No, y por Están ejemplo, estas cosas que nos han ido, pues ganando, ¿no? A los edificios, como les vale gorro dónde llegan, perforan, entre los tinacos y las y las antenas. antenas. No, y todos los cables que tenemos en primerísimo plano. Sí, qué Es una lástima. Muy pena. bonito, muy bonita casa esta, ¿eh? No, vas a ver, tienen que darse una vuelta por esta colonia. Una chulada de casas. Y este de acá, a ver, este de acá que es.
El edificio Magda. Este edificio está justo enfrente del cine, del cine Coliseo. Ujú. Es del mismo arquitecto. De hecho, el nombre del arquitecto ahí, aparece ahí abajo a la izquierda, el arquitecto José Fernández. Y este edificio se construye en 1939. Y ahí está, volvemos otra vez lo que decías, desde nombrar el inmueble, Sí. ponerle la firma del arquitecto. A mí me gusta esto porque ya empezamos a entender que el arquitecto está haciendo, puede como llegar y partir también con algo estético, ¿no? No solamente con el tema funcional, como que nos empezamos a tomar en serio el tema artístico. Este es un edificio de vivienda que está en el centro. Ve nada más, es enorme, no rompe con el perfil que tiene el centro histórico. Ahí podemos ver una casa todavía un poco más antigua del lado izquierdo, pero es precioso. O sea, toda la herrería que tiene, la disposición de puertas y ventanas, los remates del acceso principal, es preciosísimo. Y abajo a la izquierda hay una fuente de sodas que se llama la California, que yo creo que está ahí desde aquella época. Y no es por hacerles publicidad, pero tienen unas paletas y unos dulces buenísimos. Pero a mí me gusta mucho porque los colores y la tipografía es como de la época del edificio. Oye, pero ve al vecino, ¿no? Es lo que te digo, pero no rompes, o sea, vienes con la misma altura, un poco el mismo ritmo de vano macizo, pero marcando que ya es una época totalmente diferente. Otra cosa que me gusta mucho, sobre todo de este edificio en particular, es que a pesar de que todavía no existía una reglamentación, ni teníamos un nombramiento como patrimonio ni nada, me parece que se inserta perfectamente bien en toda la plástica que había en el centro histórico. No es un edificio que llegue y rompa, como si rompe un poco el edificio Coliseo, que es el cine Coliseo, que es el mismo arquitecto que está enfrente, como que ahí sí dice, con permiso, ahí nos vemos, pero este trae vecinos demasiado conservadores y Sí. más o menos mantiene las mismas líneas. Sí, o sea, aquí tienes tres estilos, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues sí, está bastante interesante también salirnos de la Ciudad de México y empezar a ver qué hay afuera sobre estos movimientos, ¿no? A veces pienso que, digo, a lo mejor soy yo, pero la Ciudad de México ya está muy vista, muy estudiada y afuera hay que también echarle ojo y proteger también este tipo de cosas, ¿no? Creo que también ahí las autoridades tienen pues una buena tarea que hacer, ¿no? Se Sí. fijan mucho en la colonia Condesa y todo esto, pero ¿y afuera qué, no? Monterrey, Puebla, No, y Oaxaca. volvemos otra vez al tema de la protección. Son edificios que ya entran en protección de inmuebles artísticos y que corren todo el riesgo del mundo, ¿no? Totalmente. Ahí yo invitaría a toda la gente que nos está viendo, si son de alguna otra ciudad que no sea Puebla o Ciudad de México, que nos mandaran alguna foto y los nombres de los edificios que están en sus ciudades para conocer otros ejemplos, ¿no? Sí, estaría increíble. Y no nada más de Art Deco, si tienen algo relevante, funcionalista o modernista o cualquier otro movimiento, estaría increíble que nos Sí, sí, empiecen sí, sí. a levantar la mano y quién sabe, hasta a lo mejor un día ir a visitarlos. ¿Por qué no? Digo, si están fuera de México también, si hay alguien de Nueva York, chance. Ándale, ahí, no, pues, Una vuelta. pero también otra ciudad muy estudiada, ¿no? Una ciudad más alejada. Sí, de Bueno, perfil pues, más bajo. exacto. Oye, pues si no tienes nada más que agregar, No, pues nada. pues nos despedimos de esta sesión express que ya se volvió, cada vez se vuelven más largas, ¿verdad? Vamos a tener No, que, ya hay que cortarle. Es que este tema sí estaba bien padre. Merecía como una segunda parte. exacto. Pero pues les Perfecto. agradecemos mucho, por favor, visítenos en nuestro Instagram, denle like a las fotos, participen en las stories, visiten nuestro YouTube, todo lo que puedan aportar, suscríbanse para que podamos seguir haciendo este contenido y platicar aquí de buena onda, ¿no? Y sí, qué padre hacer un programa más y pues ya nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Suerte. Cuídense mucho. Adiós. Bye.